Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso de Data Engineering. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una breve introducción a lo que es el concepto de OLAP versus OLTP. Bien, para poder explicar esto, tomé varias imágenes y a partir de ellas voy a explicar un poquito cuál es la diferencia entre lo que es el concepto de OLAP o OLTP. Recordemos que el concepto de OLAP significa Online Analytical Processing y OLTP Online Transaction Processing. En ese sentido, imaginemos que básicamente tenemos eh, una escuela, ¿ya? Y en esa escuela tenemos distintos roles, ¿no? Aparecen, por ejemplo, los estudiantes, el rector principal, los padres y los maestros. Bien. Si nosotros pensamos, bueno, ¿cómo haríamos para poder almacenar la información de cada una de estas entidades en esa escuela? Bueno, tendríamos que utilizar algún sistema. Ese sistema, uno podría pensar en que podría ser algo como esto. O sea, podríamos tener una simple tabla que tenga los números de las personas, los contactos y el tipo de teléfono. Así como podemos tener estas tres tablas, también podríamos tener más de estas tres tablas. Fíjense que cada tabla tiene un ID y ese ID está asociado a una entidad, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si nosotros vamos creciendo la información y va aumentando, seguramente luego de 5 años o de 10 años vamos a tener mucha información, muchos estudiantes, muchos profesores, muchos rectores. Y en ese sentido, ahí probablemente ya no sea conveniente tener una estructura como un archivo plano o una base de datos común. En ese caso, sería mucho más conveniente trabajar con algo que se conoce como el Data Warehouse. El Data Warehouse es aquel repositorio donde nosotros vamos a poder almacenar información de diversos tipos, ¿ya? Uno puede generar un esquema bottom-up, así como este, donde básicamente cada uno de estos archivos planos que hemos almacenado por largo tiempo, no sé, el CSV, el JSON, lo que son herramientas en aplicaciones y lo que son sistemas externos, van alimentando ese data warehouse. Y en ese data warehouse pueden convivir distintas bases de datos con el fin de operar y sacar visualizaciones, hacer resúmenes numéricos, entre otras cosas, ¿ya? Bien, ahora imagínense que a uno le surge una pregunta y es, ¿qué pasa si por ejemplo un estudiante se gradúa hace mucho tiempo y nosotros decimos, oye, ¿debemos mantener esa información o no? Bueno, ahí es cuando entra la utilidad de los data warehouse, porque si básicamente a nosotros nos interesara solo el momento actual, la información pasada no nos serviría para nada, ¿cierto? La borráramos y dijéramos, bueno, no nos interesa. Pero en este caso sí es importante. ¿Por qué? Porque ese estudiante del pasado puede servir para sacar métricas relevantes respecto a la escuela. Y ahí es donde entra la ayuda del data warehouse, ¿ya? Los data warehouse los podemos definir simplemente como sistemas que nos permiten realizar procesos de agregación, ya sea summaries, ya sea lo que es medias, mínimos, máximos, con el fin de hacer operaciones que sean útiles para el negocio, ¿vale? Bueno, ahora pensemos en que básicamente nosotros tendremos información de esos estudiantes por un largo periodo de tiempo, podrían ser 5 años. Si nos surgen preguntas como esta, no sé, como cuántos estudiantes se han graduado, si queremos saber qué género ha sido el que más ha graduado en nuestra escuela, identificar cuánto duran en promedio los estudiantes en la escuela y saber cuál es el perfil de egreso de esos estudiantes, necesitaríamos saber todo este tipo de información a lo largo del tiempo, porque si solo tenemos un año de data o un solo día, probablemente no vamos a sacar esa información. Y ahí es cuando lo que son los data warehouse son supremamente relevantes. ¿Bien? Bueno, ahora para que puedan entender un poco la distinción entre el concepto de OLAP y OLTP, vamos a hablar un poquito sobre un caso particular. Imagínense que hay un estudiante que se llama David y ese estudiante, claro, es un estudiante de la escuela y sus padres, llamémoslo X y Y, van a preguntar cómo le está yendo a David en la clase. Entonces tienen dos preguntas en particular. ¿Cómo le va a David en la clase? Y la segunda es si su hijo le irá bien en esa escuela en el futuro. Bien, supongamos que la primera pregunta se la hacen al maestro, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, el maestro puede responder esta pregunta de cómo le está yendo al estudiante X en su clase. Bueno, seguramente sí, el maestro podrá responder, le está yendo muy bien, le está yendo muy mal, no estudia, etc. ¿Ya? Es decir, el maestro puede responder esa pregunta.
Pero si nosotros le hacemos la misma pregunta al director, cómo le está yendo a David en la clase, probablemente él no sepa quién es David, porque muchos David existen en esa escuela seguramente. Entonces él probablemente va a tener que ir donde el director, donde lo que es los profesores y averiguar, o sea, le va a costar mucho más. ¿Ya? En ese sentido, piensen en que el maestro actúa como un database, ¿ya? Y el director actúa como un data warehouse. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el maestro puede acceder fácilmente a la información de David, porque lo está trabajando y mantiene su información de forma reciente. Mientras que el Data Warehouse lo que hace es recibir todo ese montón de información y agregarla, y se pierden mucho lo que son los IDs o los nombres. Entonces, en ese sentido, ahí uno ya, el rector no tiene la capacidad de poder ir al detalle. ¿Bien? Y así podríamos explicar la diferencia entre lo que es el database y el data warehouse. ¿Ya? Ahora, pensemos en la segunda pregunta. Si los padres le preguntan al maestro cómo le irá a mi hijo en esta escuela en el futuro, probablemente el maestro no sepa qué responder porque le tocaría ir a preguntar a distintos profesores que tengan más antigüedad que él y le tocaría preguntarle al director, entre otras cosas, para poder saber y responder correctamente. Bien, pero si nosotros le hacemos esta pregunta de cómo le irá a mi hijo en esta escuela en el futuro al director, probablemente él sepa cómo responder porque puede hacer una agregación, un summary, sacar unas métricas, sacar unos promedios de toda la información que tiene y con eso responder la pregunta de interés. Bien, con esto ya tenemos entonces más o menos claro la idea de lo que es el OLAP y el OLTP. Recuerden, OLTP viene de Online Transaction Processing. El objetivo de estos sistemas es almacenar información de transacciones comunes, como por ejemplo lo que son los inserts, los updates, los deletes, entre otras cosas, pero esas son eh, las principales estructuras que se manejan dentro del OLTP. Pueden pensar en un banco, ¿no? En un banco también usualmente la información del dinero entra, sale. Se hacen modificaciones, se hacen updates, se hacen inserts. Eso es lo que hace un sistema OLTP y está enfocado en un propósito dado. ¿Ya? Y por el otro lado, los sistemas OLAP lo que hacen es responder a queries analíticas multidimensionales que involucran usualmente summaries y lo hacen de una forma mucho más eficiente y lo hacen mucho más rápido que lo que son los sistemas OLTP. ¿Bien? En esta imagen podemos ver un poco la diferencia. OLTP, esta pregunta la podría responder fácilmente un profesor, ¿ya? Y en el OLAP, una pregunta que te agregación la podría responder mucho más fácilmente. Bien, bien. Bueno, teniendo eso claro, pasemos entonces a otro concepto, y es el concepto de normalización y de normalización. Con esto vamos a terminar lo que es este video introductorio. ¿Okay? Importante recordar que cuando nosotros hablamos de sistemas OLTP, hablamos de que las datas están normalizadas. Eso quiere decir que básicamente vamos a tener una tabla para cada, para cada entidad y cada entidad va a tener una ID asociada eh, que no se repite. ¿Ya? Eso evita que nosotros tengamos redundancia en lo que es las tablas. Es decir, tú puedes tener una tabla en OLTP para hacer transacciones, una tabla en OLTP para mirar fraude, una tabla en OLTP para mirar otra cosa. Pero cada una de esas tablas tiene un propósito común, no tienen múltiples propósitos. Esa es la idea de lo que es la normalización en lo que son los sistemas OLTP. Y en los sistemas OLAP nosotros llamamos a estos sistemas de normalizados. ¿Por qué? Porque básicamente, como estamos haciendo summaries y agregaciones, se combinan varias dimensiones y varios hechos dentro de lo que es la estructura de las tablas o el OLAP, ¿ya? Y por eso se les llama denormalizadas. Para que lo puedan ver mejor, en la imagen 6, imagínense un sistema OLTP en el cual hay una tabla para todo lo que son las notas de ciencia, una tabla para todo lo que son las notas de inglés, de historia y de math, ¿ya? Hay 4 tablas distintas. Y en lo que es OLAP, nosotros ahora tenemos eso de normalizado. Para cada estudiante, lo que hacemos es, le tenemos en la misma tabla la información de historia, de matemáticas, de inglés y de ciencia. Y eso sería una estructura agregada. Bien. Y bueno, eso es una forma muy sencilla de entender lo que es el concepto de normalización y de normalización. ¿Por qué las estructuras OLAP tienen de normalización? Bueno, porque de esa forma garantizan que haya mayor rapidez en las consultas. ¿Y por qué los sistemas OLTP tienen normalización? Bueno, porque eso garantiza la integridad y la consistencia de las bases de datos, lo cual evita redundancia y problemas en el futuro, ¿vale? Así que bueno, con eso quedaría más o menos claro la idea de estos conceptos. En el próximo video vamos a hacer un ejemplo donde ustedes van a ver ejemplos de consultas típicas de OLTP y ejemplos de consultas típicas de OLAP.
Espero que haya sido claro. Nos veremos en un próximo video. Recuerden que la información que estamos mirando la pueden encontrar en el repositorio que dejo acá abajo, en el enlace. Ahí está la clase 5, las imágenes que estamos analizando. Bien, nos veremos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta la próxima.